Bien. Hola a todos y todas. Vamos a comenzar con la ayudantía número 2 de mecánica del fluido. Hoy vamos a ver lo que es cinemática, las formas cinemáticas en particular, y un poco de análisis dimensional y escala de modelos y prototipos. La ayudantía va a partir con un breve repaso de la materia. Vamos a hacer 3 ejercicios. Además, en el enunciado quedan algunos propuestos y cualquier duda pueden hacerla o por el chat, que va a haber un compañero respondiendo, o pueden interrumpirme o levantar la mano como quieran. Ahí está Diego. Bueno, comenzamos. La cinemática es el estudio del movimiento, en este caso de los fluidos, ¿cierto? Vamos a ver que se pueden caracterizar el movimiento del fluido según dos criterios. Uno va a ser su comportamiento en el tiempo, donde vamos a tener que un fluido puede tener un movimiento permanente o impermanente según su variación en el tiempo. Es decir, si no varía su velocidad a lo largo del tiempo, vamos a decir que es un flujo permanente. En cambio, si la derivada respecto al tiempo es distinta de cero, va a ser impermanente. Y también podemos compararlo con su comportamiento en el espacio. Si vemos que el fluido se mueve a la misma velocidad, en la misma dirección, en el mismo sentido, en todo el espacio, va a ser un flujo uniforme. En cambio, si hay diferencias de velocidad en un espacio del fluido, va a ser variado. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, si tenemos una cañería, podemos tener un perfil de velocidades que no sea uniforme, que sea parabólico, generalmente lo que se hace. En ese caso, sería variado, porque en los bordes de la cañería la velocidad va a ser menor que al centro. Hay dos como líneas de descripción del movimiento. Tenemos la descripción lagrangiana, que se enfoca en una partícula y la sigue a través del tiempo. Entonces podemos identificar esta partícula a partir de su posición inicial y seguirla marcando su trayectoria, su velocidad, su aceleración, al avanzar esta partícula por el tiempo. Mientras que la descripción euleriana lo que hace es tomar una sección del fluido, tomar una foto y ver cómo se está comportando la generalidad en un tiempo dado. Entonces no voy siguiéndolo en el tiempo, sino que en un momento veo qué está pasando, cómo se está comportando. Y estas vamos a ver que tienen ventajas y desventajas dependiendo de la situación particular que se quiere estudiar. Lo que son las formas cinemáticas van a ser líneas, en este caso, que nos permiten graficar el comportamiento y el movimiento del fluido, a veces en el tiempo, a veces en un momento, y vamos a ir viendo cada caso las aplicaciones que puede tener. Las líneas de trayectoria lo que hacen es tomar cada partícula y seguirla. Es claramente un enfoque lagrangiano, que es por definición en el fondo, y, y lo que hacemos va a ser tomar una partícula e ir marcando cada momento dónde está y seguir una línea por toda su trayectoria, básicamente. La forma de encontrar estas líneas es resolviendo las ecuaciones diferenciales que se ven acá abajo, acá, donde es básicamente la definición de velocidad. U es nuestra velocidad en X, entonces va a ser la derivada de X respecto al tiempo. Si nosotros conocemos el campo de velocidades, vamos a conocer U, y al resolver esto, para encontrar X en función del tiempo, vamos a tener nuestra línea de trayectoria, que va a depender de un X0, Y0 o Z0, que van a ser la posición inicial. Entonces, nosotros vamos a saber la posición inicial de la partícula, y con la ecuación diferencial, con el campo de velocidades, vamos a encontrar su trayectoria en el tiempo. Y se hace por separado para X, para Y y para Z. Las líneas de corriente lo que hacen es tomar el fluido completo y ver hacia dónde se mueve cada punto. O sea, digamos que esta es una foto de nuestro fluido.
tenemos que este punto se mueve hacia allá, este punto se mueve hacia allá, puede que acá otro punto se mueva hacia acá. Lo que me importa es tomar la foto y en cada punto mi línea va a ser tangente al vector de velocidad. Entonces, para estos vectores, esta sería una línea de corriente. Obviamente se complejiza cuando tenemos como un campo vectorial completo, donde tenemos una superficie 2D, por ejemplo, con vectores repartidos por toda la superficie, pero en términos matemáticos, la forma de encontrar estas líneas de corriente va a ser esta. Tenemos, en 3 dimensiones vamos a tener estas 3 fracciones que se pueden igualar. Generalmente se trabaja en 2 dimensiones aquí, entonces vamos a tener que la velocidad en x partido por dx es igual a la velocidad en y partido por dy. Esto sale de este producto cruz, pero en verdad la deducción no es tan relevante en términos prácticos para el curso. Pero es bueno que sepan de dónde viene. Bueno, y este es un enfoque euleriano porque tomamos un tiempo que vamos a evaluar el tiempo que nos piden y vamos a encontrar estas líneas de corriente. Las líneas de humo son un poco distintas porque lo que hacen es tomar todas las partículas que pasan por un punto en un intervalo de tiempo y después como unir dónde están un tiempo después. O sea, yo parto del tiempo 0 y hasta el tiempo 10 voy a marcar todas las partículas que pasan por un punto. Y en el tiempo 10, cuando se acabó este tiempo, voy a ver dónde está cada una y las voy a unir. Si se fijan acá en esta imagen, todas las partículas hacen una trayectoria distinta. Pero lo que me importa es dónde terminaron. Y esa es la línea que yo voy a unir después. Hay un ejercicio que creo que va a quedar súper claro esto, porque a veces es un poco enredado, pero vamos a ver si logramos que quede claro hoy día. Y la forma de encontrar las líneas de humo es con una ecuación diferencial muy similar a la de trayectoria, pero con una pequeña diferencia en los límites de integración o en el cálculo de las constantes, dependiendo del caso. El tubo de corriente es básicamente juntar muchas líneas de corriente encerrando una superficie. Una de las gracias de las líneas de corriente es que nunca vas a tener en un fluido 2 líneas de corriente que se crucen. Entonces yo puedo decir que el flujo a través de esta pared del tubo de corriente va a ser 0 siempre. Y eso a veces es útil para algunos problemas particulares, pero esto se usa menos por la complejidad de calcularlo. También se vio en las clases lo que es la aceleración en fluidos. Vamos a tener este concepto nuevo que es la derivada material. Se trata de separar un poco la aceleración en el tiempo y la aceleración en el espacio. Vamos a tener entonces que la aceleración la vamos a separar en 2 partes. La aceleración local, que es la componente de velocidad cambiando en el tiempo solamente. Y la componente convectiva, que es de cómo depende la velocidad de la posición. Esta materia, junto con las rotaciones que vamos a ver ahora, no se ven muchos problemas en esta etapa del curso, pero es importante que lo entiendan ahora porque después va a tomar más relevancia cuando estén terminando el ramo ya. Bueno, y las rotaciones, vamos a tener velocidad angular y vorticidad, que son básicamente lo mismo, una con la otra, solo que en uno se elimina este factor de un medio. Es una forma de medir las diferencias de velocidad que hay dentro de un fluido respecto al espacio. Se expresa como un vector que sale de este producto cruz. O sea, es un determinante, pero es un producto cruz acá. Como dije, esto hoy día como que lo van a ver y van a ver la fórmula y va a quedar en eso, pero al final del curso va a volver a aparecer y se van a acordar. Lo que es análisis dimensional, acá ya cerramos lo que es cinemática, ¿cierto? Ahora vemos el análisis dimensional,
que es un poco raro porque es distinto a todo lo que se ve en los otros ramos de la carrera, porque no es tan algebraico, de cierta forma, pero lo que busca es básicamente tomar un problema muy complejo matemáticamente y simplificarlo. ¿Y para qué simplificarlo? Para que mediante la realización de experimentos podamos encontrar las relaciones matemáticas que lo rigen. Entonces, nosotros vamos a ver unos métodos súper uniformes, por así decirlo, como que muy repetibles, para tomar un problema complejo, aplicar este análisis dimensional y llevarlo a cosas más realizables, por así decirlo, y también vamos a mezclarlo con el tema de los prototipos versus modelos, que es para hacer estudios con modelos a escala y ver qué tan realista o no es los resultados que se obtienen. Vamos a ver algunos conceptos clave para el análisis dimensional. La magnitud, o sea, una magnitud es algo, o variable también se le dice mucho, es algo que yo quiero medir en un fenómeno. Puede ser una fuerza, un diámetro, cualquier cosa que a mí me interese. En el caso del ejercicio que vamos a ver, después va a aparecer una frecuencia, puedo tener viscosidades, densidades, son todas las cosas que van a tener alguna implicancia en el problema. Vamos a tener algunas magnitudes básicas, que van a ser la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente, la luminosidad y la cantidad de sustancia. Las que vamos a trabajar en este curso en particular son la longitud, la masa y el tiempo. No creo que aparezcan temperaturas como tal. Y a partir de estas 7 magnitudes básicas se generan magnitudes más complejas. Por ejemplo, la velocidad es longitud dividido en tiempo. Y así se puede crear la fuerza, la densidad, como dijimos. Todo va a ser como una combinación de estas magnitudes básicas. Las unidades nos van a ser muy útiles para reconocer las magnitudes básicas. ¿Por qué? Porque vamos a tener unidades complejas como es el Newton, como son los joules, y a partir de eso podemos llevarlas a las unidades básicas, que son el metro, el kilo, el segundo, y con eso vamos a poder identificar bien cuáles son las magnitudes básicas que forman una magnitud más compleja. Y eso es lo que hace la dimensión. La dimensión de una magnitud va a ser como la relación que existe de las magnitudes básicas en esa magnitud más compleja. Vamos a ver un ejemplo cortito. Veamos, por ejemplo, una fuerza. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? El newton. Pero el newton, si yo quiero saber la dimensión, no me sirve solo, porque la fuerza no es una magnitud básica. Entonces, vamos a separar el newton en kilogramos por metro partido en segundo al cuadrado. ¿Cierto? Esto sale de masa por aceleración. Ahora, con esto, podemos ver la dimensión de la fuerza, que va a ser dimensión de masa por longitud partido en tiempo al cuadrado. Estos pasitos cortitos nos van a ser muy útiles después para los problemas más complejos. Y ahora sale el teorema Pi de Buckingham. Y lo que dice es que vamos a tener una cantidad de números adimensionales que nos van a representar matemáticamente un problema complejo. ¿Y qué es un número adimensional? Es una combinación de distintas variables que al multiplicarlas, elevarlas al cuadrado, al cubo, lo que sea, la dimensión final se me va a simplificar todo y me va a quedar un 1. Por ejemplo, si tenemos un diámetro y una longitud, un número adimensional podría ser el diámetro dividido en la longitud, porque las dos son distancias, ¿cierto? Entonces, al dividirlos me queda sin unidades, sin dimensión. Esa es la gracia de los números adimensionales.
Y hay un procedimiento para encontrar los números dimensionales de un problema, y lo vamos a ver ahora en un ratito. Si hay alguna duda, me pueden decir al tiro, insisto, me pueden interrumpir, pueden levantar la mano. Vi que hablaron un poquito por el chat, pero con confianza. Empecemos con los problemas, entonces. Vamos a tener este campo de velocidades que cambia en el tiempo. La tarea aquí es simplemente dibujar las líneas de trayectoria y las líneas de humo. Entonces, partamos con la línea de trayectoria. Vamos a partir en el origen, en el tiempo t igual 0. Nuestro campo de velocidades lo tenemos acá. Va a ser velocidad en i 2, velocidad en u 1. Entonces, ¿hacia dónde se me va a mover mi partícula? Va a subir 2 y va a avanzar 1 en un segundo. Después, el tiempo 2, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Va a seguir subiendo y avanzando hacia la derecha. Y así sucesivamente hasta el tiempo 5. Desde el tiempo 5 en adelante, esto, insisto, esta es la misma partícula que va avanzando en el tiempo, porque esa era la línea de trayectoria. Después, del tiempo 5 al tiempo 6, cambia nuestro campo de velocidades. Ahora voy a moverme solo horizontalmente. En un segundo avanza 1. Después vuelve a avanzar 1. Y así sucesivamente hasta el tiempo 10. Entonces nuestra línea de trayectoria va a ser simplemente unir todos estos puntos. Esto es lo más básico que podrían pedir para la línea de trayectoria, ¿cierto? Es llevarlo al mínimo y entender el concepto que hay detrás de la línea de trayectoria, que es seguir una partícula a través del tiempo. Si no hay dudas, seguimos con las líneas de humo. Esta genera un poco más de problema a veces, entonces ojalá que bien claro ahora. Lo que pasa es que ya, vamos a tener el tiempo 0, nuestra partícula que parte en el origen. Sabemos que el campo de velocidades es el mismo de antes, 1,2. Entonces la partícula roja va a subir 2 y va a avanzar 1 hacia la derecha. Cuando pasa eso, va a aparecer otra partícula que pasa por el origen. Entonces la partícula amarilla o naranja, en el tiempo 1 está en el origen. Yo la voy a marcar y la voy a seguir, igual que la roja. Al tiempo siguiente van a avanzar las dos de la misma forma que antes y va a aparecer otra en el origen. También la voy a marcar. Y así vamos a seguir sucesivamente hasta el tiempo 5, marcando cada partícula que pasó por el origen. Y todas se siguen moviendo con el mismo campo de velocidades hacia allá. Del tiempo 5 al tiempo 6 va a cambiar nuestro campo de velocidades. Van a empezar a avanzar todas con el mismo campo de velocidad hacia la derecha. Y van a seguir apareciendo más partículas acá. Siempre va a haber una partícula nueva en cada segundo. Vamos a ir marcándola. Vamos a seguir hasta el tiempo 10. Porque en este caso nos da la velocidad hasta el tiempo 10, ¿cierto? Entonces, nuestra línea de humo va a ser simplemente unir todas estas partículas que pasaron por el origen en cada segundo y generar esta línea. Eh, no sé si lo mencioné, pero el Power está en Canvas ya para que vayan siguiéndolo. Y está hecho también con la animación por si lo quieren revisar después. ¿Sí, Matías? Hola, Pedro. Sí. Siempre nos van a pedir un punto de tiempo, analizarlo con respecto a un punto de tiempo. Por ejemplo, acá lo hicimos, o sea, un punto de tiempo, acá lo hicimos con respecto al origen, ¿no? Sí, sí, debería estar claro cuál es el punto de interés, porque la cantidad de líneas de humo al final es infinita para todos los puntos que tenemos en el plano, ¿cierto? Ah, ya, claro. Sí, entonces deberían darte un intervalo de tiempo idealmente
No siempre, porque a veces puede quedar dependiendo de como de un parámetro T, pero la posición inicial sí te la deberían dar siempre. Bien. Eso es la línea de humo entonces. Cada partícula que pasa por el punto la voy a marcar y la voy a seguir. Ahora, el segundo problema es un poco más analítico. Vamos a hacer algo parecido, pero más matemático. Vamos a usar las ecuaciones diferenciales para encontrar nuestras líneas de corriente, de trayectoria, de humo, y vamos a hacer un pequeño análisis al principio y otro un poco más complejo al final, súper generales. Hola Pedro, ¿Sí? Nicolás pregunta en el chat si podía relacionar una función con por parte del ejercicio pasado. Creo que se refería a la línea de humo. Mm, Sí, o sea, se refiere, si puedes responder ahí por el chat, se refiere ¿cómo decirlo? A si pudiera hacer el análisis con las ecuaciones. Sí, sí se puede. Se puede hacer las dos líneas por separado, pero sí, o sea, sí, la respuesta es sí, se puede. Y, y te debería dar la misma línea. Acá está hecho por pasos, porque un poco más para entender el concepto que hay detrás, pero se podía trabajar como una ecuación o sea, una función por tramo. Dale. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? No me quedó claro porque cada punto de esos de colores es una partícula, ¿o no? Sí. En- pero en tiempo 5, con la ecuación que está arriba a la derecha, habrían dos partículas que se están moviendo con distintas velocidades en T5 en el mismo punto. ¿Lo decís por el mayor igual? ¿Sí? Sí, creo que lo cambié en el enunciado. Si no me equivoco, ahí corregí que este debería ser mayor. Ah, ya. Ah, Sí, ese era mi duda. es un error de tipeo. Creo que lo corregí en el enunciado, si no lo voy a corregir. No, me olvidó cambiarlo acá. Vale, vale, gracias. Dale. Bien. ¿Alguna otra duda antes de pasar al ejercicio 2? Bueno, Yo una duda. sí, dime. Partimos desde el T0, ¿verdad? En la línea humo, como el que está más lejos el T0, Sí, ¿o no? esta partícula estaba en el origen en cero. Ya, bueno, dale, gracias. Dale. Bien. Seguimos entonces. Vamos a tener este drenaje de ácido que está pensado en descargas de materiales mineros, en cursos de agua que se da hoy día en Chile y contaminan los suelos, contaminan el agua. Y lo que buscamos aquí un poquito es modelar esta problemática desde la cinemática de los fluidos, ¿cierto? Vamos a tener que el- la, ¿cómo se dice? La contaminación descargada al caudal de un río, por ejemplo, se mueve con este campo de velocidad, donde vamos a tener nuestra velocidad en X, nuestra velocidad en Y. Se nos pide saber si el flujo es estacionario, después calcular las líneas que mencionamos y hacer un pequeño análisis de qué tan dañino va a ser para un humedal de la zona. Entonces, primero, ¿qué significa que el flujo sea estacionario? Es lo mismo que decir si es permanente o impermanente. ¿Qué significa esto? Queremos saber si la velocidad va a depender del tiempo o no. Nosotros vamos a mirar nuestra ecuación de la velocidad. Vamos a separar nuestra velocidad en X y nuestra velocidad en Y. En este caso, vemos que ambas van a tener términos que dependen del tiempo.
Entonces, a priori, podríamos decir inmediatamente que esta derivada no va a ser 0. Vamos a calcular cada derivada por separado. Vamos a tener que la derivada de esto respecto a t es -1, ¿cierto? Y esta va a ser 3. En este caso, ambas derivadas son distintas de 0. Esto significa que el flujo va a ser impermanente. Significa que no es permanente ni no es estacionario. Depende del tiempo. Con que una de estas dos hubiera sido distinta de 0, ya puedo asumir que es impermanente. ¿Qué significa eso? Que si este término de t no estuviera, pero este sí, de todas formas seguiría siendo impermanente. Esa es una forma de comprobarlo súper directa, súper simple. Pero como les digo, por inspección podríamos haber dicho, acá depende del tiempo, acá depende del tiempo, simplemente es impermanente. Pero es bueno a veces hacer el proceso completo. Ya, pasando a la pregunta B, las líneas de corriente. Vamos a tener nuestra ecuación maestra para las líneas de corriente va a ser esta, ¿cierto? Donde la velocidad en x partido en dx es igual a la velocidad en y partido en dy. Como vimos, podemos sacar la velocidad en cada eje directo del campo de velocidades. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación, nos va a quedar esto. Esta ecuación es una ecuación diferencial separable. La reordenamos un poco, ahí solamente di vuelta a las cosas, y la podemos resolver integrando respecto a x y respecto a y. Entre un valor x0 o y0, en cada caso, que vamos a conocer a partir del enunciado. ¿Por qué? Nos están diciendo la línea de corriente que pasa por el punto 2,2. Entonces, nosotros vamos a integrar desde ese punto. Entonces, nuestro x0 y nuestro y0 van a valer 2. Repito, es solamente porque en el enunciado me lo dicen. Si esto fuera 2,1 o el origen, todo eso se traduciría en nuestro límite inferior de la integral. Otra forma de hacerlo sin los límites de integración es hacer integración indefinida, creo que se llama, que es sin los límites y calcularle una c, y en la c vamos a usar estos 2,2 para calcular la constante. Es exactamente lo mismo el proceso, pero yo creo que es más directo hacerlo con los límites de inmediato. Entonces, tenemos estas integrales. La integral en cada caso va a ser el logaritmo de todo este término dividido, en este caso en 2 y en este caso en 4. Eso es por integral de la fracción, simplemente, es por definición. Y evaluamos inmediatamente en x0 y en x, ¿cierto? Nos va a quedar acá evaluado en 2x, y acá evaluado en x0, acá en y en y0. Resolviendo esa resta, podemos aplicar propiedades de los logaritmos. Nos van a quedar estos logaritmos de fracciones. Y si seguimos desarrollando, podemos evaluar en x0, y0, y además, como si se acuerdan, la línea de corriente es una foto en un tiempo conocido. En este caso nos dicen que el tiempo es 1. Entonces, todo lo que sea t, vamos a dejarlo igual a 1. Nos va a quedar 2x menos 1 acá, 4y más 3 acá, y las fracciones que corresponden. Se nos va un cuarto con un medio y nos queda solo un medio a este lado. Y acá, esta ecuación ya define nuestra línea de corriente que buscamos. Pero para que quede un poquito más bonito, podemos despejar x, podemos despejar y, dependiendo del caso, pero esta solución ya es una solución correcta. O sea, si yo quisiera graficar esto en matemática, por ejemplo, ya me daría la línea de corriente que buscamos. Una pregunta, ¿Sí? ¿podrías repetir cómo habías llegado a la EDO inicial? Ya, voy al tiro. Ya. Esta es
siempre que te pidas líneas de corriente, vas a tener que encontrar esta ecuación, que salía, si volvemos al resumen que hicimos al principio, salía de un producto cruz, líneas de corriente. Siempre que te pidan líneas de corriente, la condición de las líneas de corriente es esta, que es que la velocidad es perpendicular, o sea, perdón, es paralela a la línea de corriente, que sería nuestro DR en este caso. Ese producto cruz se traduce en esta ecuación, que para dos dimensiones queda hasta aquí nomás, ¿cierto? Nosotros en el problema conocemos U, conocemos V a partir del campo de velocidades que nos dan, y solamente tenemos que rellenar la ecuación y empezar a desarrollar. Si volvemos a los desarrollos, teníamos esa ecuación, y de los campos de velocidades sacamos U, sacamos V y reemplazamos. Acá tenemos que U era 2x menos t, entonces donde iba la U, ponemos 2x menos t. Donde teníamos la V, ponemos 4i más 3t y nos queda acá. Y eso simplemente lo damos vuelta para que nos queden los diferenciales arriba y resolvemos la ecuación. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Dale. Entonces, es el procedimiento. Siempre para las líneas de corriente el procedimiento va a ser básicamente el mismo. A veces van a tener ecuaciones separables, como en este caso, que son las más bonitas de resolver, por así decirlo. Y otras veces van a tener ecuaciones más feas, pero siempre se parte de lo mismo y se comienza a resolver. ¿Bien? ¿Alguna otra duda de esta línea de corriente? Una duda, ¿Sí? que a veces ponen como un alfa, un parámetro libre en las líneas de corriente, entonces es que un ejemplo que vimos en clase, el profe puso como igualó el de X partido en U igual de Y partido en V igual a de alfa. ¿Cuándo, como en qué caso sería eso? Mira, no he visto la clase, la verdad. Yo no sé bien a qué se habrá referido, pero yo me imagino, sin saber de verdad, como es que nunca lo había visto, resuelto así. Entonces, siempre vas a poder resolverlo a partir de X partido en U, de Y partido en B. Pero me imagino que eso se refiere también a que cualquier diferencial partido en la velocidad en la misma dirección va a ser como va a llevar a una igualdad. Entonces, como que ese de alfa podrías igualarlo a cualquiera de las tres dimensiones, me imagino yo. Pero en cualquier caso, siempre se va a poder resolver con este procedimiento. Ya, ok, gracias. Dale. Seguimos entonces. La línea de trayectoria. Acá se van a resolver ecuaciones distintas para X y para Y en este caso. Vamos a tener el mismo campo de velocidades, entonces conocemos X, conocemos Y, y vamos a construir nuestras ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Vamos a tomar la definición de velocidad. La derivada en X respecto a T va a ser la velocidad en X, que era nuestro U. Y la derivada en Y respecto a T va a ser nuestra velocidad en Y, sacada del campo de velocidades. Vamos a tener que resolver cada ecuación por su lado y vamos a llegar a una forma como parametrizada de la línea de trayectoria, donde nuestro parámetro va a ser el tiempo, ¿cierto? Estas dos ecuaciones diferenciales son de la forma de la derivada más p de t por x es igual a q de t. Estas ecuaciones son un poco más lateras de resolver que la anterior, pero nunca está de más soltar la mano con la materia de Edo, que a veces queda un poco olvidada. Entonces vamos a mostrar paso por paso cómo se resuelve para X, y la Y
vamos a llevar solo resultados por razones de ahorrar tiempo para lograr resolver todos los problemas que pusimos en la ayudantía. Entonces, vamos a reordenar nuestras ecuaciones para que queden de esta forma. Vamos a tener nuestra derivada se queda donde mismo, y vamos a correr nuestro 2x para el otro lado, y nos queda el menos t solito acá. La forma de resolver este tipo de ecuaciones es con este término que vamos a multiplicar después con nuestra ecuación original, donde vamos a tener una exponencial de la integral de nuestro término t. En este caso, t es menos 2, y lo integramos respecto a t. Eso nos va a quedar la exponencial de menos 2t. Repito, esto es solamente procedimientos de ecuaciones diferenciales. El cómo se resuelve la ecuación es importante para poder resolver los problemas, pero lo más relevante acá al final va a ser como llegar a plantear la ecuación y después con eso trabajar para llegar al resultado. Por si alguien se pierde un poco en el paso a paso, como que eso es más repaso de Edo que de fluido en particular. Entonces, tenemos este término que calculamos. Lo que vamos a hacer va a ser tomar nuestra ecuación original y multiplicar todo por esta exponencial. Voy a simplificar la derivada como x' para que quede un poquito más corto. Entonces, tenemos esta nueva forma de escribir nuestra ecuación. Podemos agrupar algunos términos aplicando conceptos de regla de la cadena. Acá vamos a tener como una derivada por una función va a ser la derivada de la función por la segunda. Eso se puede traducir como la derivada de un producto, y a este lado mantenemos este término. Lo que logramos aquí es agrupar estos dos términos en uno solo que está derivado. Entonces, el paso siguiente puede ser integrar, y lo que va a pasar aquí es que simplemente se nos va la derivada. Y al lado derecho tenemos una integral. Esta integral se resuelve por partes. Si se acuerdan, lo que se hace es sacar una función u, sacar una función de b, integrar una, derivar la otra y resolver como una fórmula, no es muy larga, pero no quiero entrar en detalles, entonces simplemente vamos a poner el resultado. Si no me equivoco, deberíamos subir la pauta de esta ayudantía, está con el desarrollo completo para que si tienen alguna duda de la resolución, la revisen. Pero este es el resultado de esta integral, ¿cierto? Y como dijimos al lado izquierdo, solamente se nos va la derivada. Podemos despejar x, se nos van algunos exponentes y nos queda esta expresión. Pero tenemos esta c. Para encontrar la c, nos vamos al enunciado. ¿Qué nos dicen? La línea de trayectoria que pasa por el punto 2,2 en t igual 1. Entonces, nosotros sabemos que x en el tiempo 1 vale 2. Evaluando eso en nuestra ecuación, nos va a quedar esta expresión. Podemos despejar c, entonces, que va a ser 5/4 por e elevado a menos 2. Ahora, en el caso de que fuera separable la ecuación diferencial, podemos saltarnos este paso de calcular c al usar esto en los límites de integración, como lo hicimos para la línea de corriente. Pero siempre van a estar las dos opciones, de calcular las integrales sin límite y calcular después la constante con las condiciones, o integrar con límites directamente y saltarnos este paso extra. Entonces, teniendo la constante, podemos volver a nuestra función y evaluar donde teníamos la c con este término.
esta va a ser entonces la componente en X de nuestra línea de trayectoria. Y recordemos que la línea de trayectoria es tomar una partícula y seguirla en el tiempo. Por eso es correcto que nuestra posición en X dependa del parámetro t. Si hacemos exactamente el mismo procedimiento para y, nos va a dar esta expresión. Es exactamente lo mismo, porque vamos a tener la misma integración por parte, vamos a tener la misma forma de calcular la constante, es el mismo procedimiento. Entonces sería súper bueno si para estudiar o qué sé yo, le pegan una repasada a ecuaciones diferenciales con estos problemas. Entonces, estas dos ecuaciones nos van a definir nuestra línea de trayectoria. ¿Y cómo se puede expresar? Como una función vectorial parametrizada, por ejemplo, como esto, coma esto, ¿cierto? Donde nuestro parámetro es t. Y eso nos va a dar nuestra línea de trayectoria para estas condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna duda de las líneas de trayectoria? Disculpa, ¿Sí? esta es una línea de trayectoria, ¿cierto? Sí, es una línea de trayectoria. Porque vamos a tener nuestro plano y lo que hicimos acá fue separar la componente en X y la componente en Y. En el fondo, yo tomo este X, este Y, y voy a tener que mi línea de trayectoria va a ser como un vector X, Y, donde este X está aquí con toda esa expresión y este Y está aquí con toda esa expresión. Entonces, para cada tiempo t, yo voy a ir marcando dónde me queda X, dónde me queda Y, y voy a juntar todos esos puntitos y me va a quedar mi línea de trayectoria. Todo esto se puede graficar en matemática, a veces ayuda mucho para entender un poco de dónde salen las cosas, cómo se ven al llevarlo un poquito al papel, a la imagen. Para toda esta materia de líneas es súper útil probar, graficar y ver qué está pasando. Y bien, ¿hay alguna otra consulta? Bien, seguimos entonces con la línea de humo. La línea de humo, como dijimos, es muy parecido el desarrollo a la de trayectoria. Cuando hacemos integrales definidas con los límites, lo que vamos a hacer va a ser como, es un poco enredado, así que les recomiendo ver ayudantías pasadas donde está desarrollado de esa forma, con ecuaciones separables y qué sé yo. Lo que hacemos es tomar el tiempo final como límite superior, que es conocido, en este caso sería 1 hora, y como límite inferior de la integral ponemos una variable tau o t0, se le pone a ese, que esa va a ser nuestra incógnita al final de la ecuación. Pero en este caso teníamos el desarrollo teníamos nuestro desarrollo hecho para llegar a este cálculo de la constante C. Y la única diferencia entre la línea de trayectoria y la línea de humo va a ser la condición de la constante. Lo que va a pasar es que nuestra posición de cada partícula en un tiempo tau desconocido va a ser arbitrario, es un tiempo anterior a nuestro 1 hora que tenemos acá. Lo que nos importa es que la posición en este tiempo anterior sea 2. Evaluando eso, nos va a quedar el x igual a 2 y todos los t los voy a evaluar por tau.
Despejando eso, nos va a quedar una C en función de tau. Y al reemplazar la constante C en perdón, en la expresión de X, nos va a quedar esto. Pero tenemos dos variables acá, tenemos T y tenemos tau. Lo que pasa es que nosotros sabemos que al momento de tomar la foto final, por así decirlo, T vale 1. Entonces, podemos evaluar ese T, perdón, en T igual 1. Y al evaluar, podemos dejar nuestra expresión solamente dependiendo de tau. Y repito, ¿qué es tau? Es un poco enredada esta parte porque siempre estamos acostumbrados a trabajar las cosas en un tiempo T, como desde ahora hacia el futuro, pero acá yo estoy parado en el tiempo T igual 1 y estoy mirando hacia atrás el tiempo tau. El tiempo tau es en el momento en que la partícula pasó por el punto 2,2. Y lo que estoy haciendo al evaluar toda esta función es ver dónde está la partícula que en el tiempo tau igual 0, por ejemplo, pasó en el punto 2,2. O sea, yo sé que la partícula pasó en un tiempo y estoy viendo dónde está ahora. Es un poco más complejo como imaginarse de dónde sale la línea de humo en esta ecuación, pero el procedimiento es básicamente lo mismo que la línea de trayectoria. Bien, no sé si quedó muy claro, porque, insisto, este siempre es la que genera más problemas de las tres. Entonces, si tienen preguntas, háganlas nomás. Perdona, ¿podríais repetir, porfa, que era tau? Es que no ¿Tau? me quedó tan claro eso. Bien, sí. Gracias. Lo que yo estoy haciendo es pararme en un tiempo t. ¿Sí? Yo me voy a ir para atrás a un tiempo tau. En ese tiempo tau, una partícula cualquiera está en el tiempo 2,2. O sea, perdón, está en la posición 2,2, que es la que me interesa aquí. Lo que yo hago al evaluar x en función de tau es ver dónde está en el tiempo t, en el tiempo 1, la partícula que en el tiempo tau estaba en el 2,2. Es bien enredado, yo lo sé, pero si me voy al dibujito de antes, digamos que ya. En este caso, nosotros estamos aquí. Este es nuestro tiempo t. Esto es t igual 10 en este caso, que sería como el t igual 1 del problema anterior. Si yo quisiera saber dónde está la partícula que está, en este caso, en el origen, en tau igual 2, yo lo que voy a hacer va a ser evaluar mi función, como la que despejamos recién, y lo que me va a dar eso va a ser dónde está la partícula que está en el origen en el tiempo 2. Entonces yo me voy al tiempo 2, es la partícula verde. Vuelvo al tiempo 10, que es donde yo estoy sacando la foto. ¿Qué me va a dar al evaluar en tau igual 2? La posición de la partícula verde. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Porque yo insisto, esto es enredado, entonces creo que quede bien claro. Sí, me quedó más claro, gracias. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta antes de pasar a la última parte de este ejercicio? Una pregunta, sorry. Sí. Que creo que hay dos formas para sacar la línea de humo y ahí me confundo caleta, porque hay unas veces que integra el tiro como la velocidad y todo y pone como límites de integral como el tau y el t. ¿Sí? ¿Cuál forma es mejor? Depende de la ecuación que tengáis. Cuando tenéis separables, podía hacerlo de los límites de integración. Pero acá, como para resolver la línea de trayectoria en este caso, tuvimos que hacer esta integral indefinida, sin límites. Es necesario hacer el paso de las constantes. Yo prefiero, siempre que se puede, usar los límites.
porque creo que es un poco más ordenado, como que me ayuda más a imaginármelo. Porque al final lo que uno hace cuando ponéis los límites es, déjame, tu integral para la línea de humo, tu integral va a tener un límite superior y un límite inferior, ¿cierto? Para la línea de trayectoria, el límite inferior es conocido y el superior va a ser tu X o tu T, dependiendo del... No, es T creo. Pero para el caso de la línea de humo, tu límite superior va a ser el conocido, y el límite de abajo va a ser tu tau o tu variable. ¿Por qué? Porque tú estás en un tiempo t que conoces y estás mirando hacia atrás el tiempo tau. En cambio acá, tú partes de una posición conocida y vas hacia adelante a un tiempo t desconocido. Por eso yo por lo menos como que me ayuda a imaginármelo el tema de hacer los límites de integración al tiro. Pero siempre se puede hacer cualquiera de las dos. O sea, perdón, no siempre, porque en este caso no se podía hacer los límites, pero el de la constante siempre lo vaya a poder hacer. Esa es mi duda, ¿por qué no pude haber hecho lo de los límites? Según yo sí, pues si Porque, tengo los... porque la ecuación diferencial era de este tipo. Era esta. Y para este tipo de ecuaciones no podemos aplicar los límites directamente. Tenemos que calcular la solución general y después aplicar las condiciones iniciales para sacar la ecuación final. Siempre que la función, o sea, la dedo no sea separable, es mejor hacer esta, Claro, o este sea, eso método que sería hice. como una recomendación general. Como, si es separable, yo por lo menos prefiero hacerlo directo con los límites, pero cuando no es, a veces es más simple llegar directo a la constante y evaluar. Dale, muchas gracias. ¿Sí, Matías? Una pregunta, como estamos mirando hacia el pasado, igual podemos poner como tau negativo, igual tendría sentido. Sí, o sea, sí, es que es raro porque en la realidad no existen los tiempos negativos, pero, pero claro, acá es súper matemático, súper abstracto el campo de velocidad, entonces claro, se podría decir que sí podemos mirar hacia el pasado en los negativos. En la Ah, práctica, tú lo que vayas a hacer va a ser un experimento que dura, qué sé yo, 20 segundos y vaya a mirar desde el segundo 20 hacia el 10, hacia el 5, hacia atrás. ya. No tendría ningún Claro. sentido mirar más atrás, pero en este caso, como es un campo de velocidad abstracto, por así decirlo, sí tendría sentido matemático evaluar en números negativos. Creo. Tendría que ver cómo queda el gráfico, en verdad, pero sí. Bien. Seguimos entonces con la parte E. Lo que me están diciendo es que hay un tiempo de 8 horas donde este material que están botando al río sigue siendo dañino. Y nosotros tenemos un humedal a 120 kilómetros en la dirección X de donde se están botando los materiales. Lo que queremos saber es si yo boto algo en el 00, eso va a llegar a nuestro humedal siendo dañino. Entonces, lo que quiero saber es, puedo verlo de dos formas. ¿Cuánto se demora algo que yo boto en llegar al humedal o hasta dónde llegó en estas 8 horas el desecho que botamos al río? Como vamos a ver una partícula que yo boté en el tiempo, lo que nos va a ser más útil en este caso va a ser las líneas de trayectoria. Y solamente nos importa la línea de trayectoria en X, porque si se fijan, nuestro humedal cruza toda la variable Y. Entonces, solo necesitamos saber la posición en X de una partícula que botamos en el tiempo 0. Teníamos nuestra ecuación que calculamos recién. Lo que vamos a hacer es encontrar
¿cuánto se demora en llegar a 120? Como dije, también podríamos haber evaluado con las 8 horas y ver cuánto nos da el X. Si nos da pasado, sabemos que ya pasó por ahí. Pero entonces, tenemos que al despejar, simplemente evaluar X aquí y despejarlo, esta es una ecuación fea, entonces lo más probable es que lo que yo hice por lo menos fue resolverla con matemática, porque tenemos estas exponenciales y cosas. En una de esas hubiera sido más directo resolverlo en el otro sentido. Pero lo que me dio esta solución de simplemente evaluar X con 120 es que se demora 3,27 horas en llegar. ¿Qué significa eso? Que cuando llega, todavía no han pasado las 8 horas para que deje de ser dañino. Si llega antes de las 8 horas, a nuestro humedal estoy dañando el ecosistema por estos desechos que están siendo botados a un río, a un caudal. Esto es un ejercicio súper simple como de interpretar un poco qué significa la línea de trayectoria en este caso, como para qué nos sirve, porque puede ser súper abstracto ver rayas en un plano y decir, claro, esto es lo que está haciendo mi fluido, pero que quede en eso nomás. Entonces, esto es un cálculo súper cortito para entender en qué se traduce que mi línea de trayectoria siga una partícula en el tiempo, en este caso. ¿Alguna duda de este problema? Es bien cortito, entonces... Bien. Entonces, claro, dijimos que llega antes de las 8 horas, por lo que sí será dañino para el humedal. El último problema es de análisis dimensional. El análisis dimensional siempre es un poco complejo, es como raro, porque como dije antes, se separa un poco de todo lo que hemos visto en los ramos de física y de cálculo, que son súper analíticos. Como que rompe un poco y siempre pasa que nadie lo entiende cuando termina el ramo. Entonces vamos a hacer lo posible para que acá sea un poco distinto y que quede más o menos claro. Entonces, tenemos un componente de un puente en este caso que está expuesto al aire y tiene esta forma elíptica. Lo que pasa con esta componente es que con el viento se generan vibraciones. Y lo que queremos hacer es estudiar estas vibraciones a partir de un modelo a escala. Necesitamos primero encontrar los grupos adimensionales que representan este problema. Después vamos a trabajar con las escalas para encontrar distintas cualidades de nuestro modelo y de nuestro prototipo, relacionando las dimensiones de cada uno. Entonces, vamos a partir por la definición de los grupos adimensionales. Este método que vamos a ver ahora sirve siempre, o sea, siempre que tengamos un problema donde necesitemos encontrar los grupos adimensionales, podemos hacer este método. Y son unos pasos súper repetibles, por así decirlo. Vamos a partir por reconocer cuáles son las variables de nuestro problema. Nosotros sabemos que nos importa la frecuencia, nos importa la velocidad y nos importa el D y el H, porque son las cosas que nos dan en el dibujo. Eso es como estándar. Si está en el dibujo, lo más probable es que sea importante. Además, en el enunciado nos dicen que el prototipo, o sea, el puente real, está expuesto al aire, pero el del modelo que vamos a construir nosotros está expuesto al agua. Entonces, ¿qué diferencias tienen el agua y el aire? Podemos decir que van a haber diferencias importantes en la viscosidad y diferencias importantes en la densidad. Hay más diferencias, pero estos son como los típicos que aparecen en estos problemas. Entonces, vamos a tener estas 6 magnitudes o variables que van a ser importantes para nuestro problema. Luego, vamos a tomar cada una y vamos a ver las dimensiones de cada caso. Por ejemplo, la frecuencia
sabemos que se mide en hertz. ¿Qué son los hertz? Es una unidad de 1 partido por segundo, es segundos elevado a menos 1. Entonces su dimensión va a ser t a la menos 1, tiempo a la menos 1. El ancho y el largo son longitudes, entonces van a tener dimensión L. Y así la velocidad es distancia partido en tiempo, una longitud partido en tiempo. La densidad es masa partido por volumen, es kilogramos partido en metro cúbico. Entonces vamos a tener masa partido en longitud al cubo. Y la viscosidad va a ser de masa partido en longitud y tiempo. Esto es simplemente mirar nuestras variables que consideramos importantes y calcularles la dimensionalidad, por así decirlo, llevarlo a las magnitudes básicas y ordenarlo. Esto es solamente para empezar a resolver nuestro problema. Vemos que tenemos 6 variables, como dijimos, y 3 dimensiones básicas, que van a ser el tiempo, la longitud y la masa. ¿Qué significa eso? Que para resolver nuestro problema vamos a tener que encontrar 3 números adimensionales, 3 grupos adimensionales, que lo que van a hacer va a ser juntar grupos de estas, se pueden repetir, da lo mismo, lo que importa es que vamos a tener 3 grupos de estas variables, que al multiplicarlas, elevarlas al cuadrado, al cubo, dividir, qué sé yo, juntarlas de distintas formas, nos van a quedar grupos donde se van a simplificar todas estas unidades y nos va a quedar sin dimensión, adimensional. Ahí vamos a ver cómo queda después de hacer el procedimiento para los grupos. Entonces, el primer paso, ya teniendo claro las variables que afectan el problema, es definir una base. En este caso, nuestra base va a ser h, velocidad y densidad. Podemos elegir muchas bases, muchas combinaciones de bases. Para este mismo problema existen muchas bases también, pero las condiciones que tienen que cumplir siempre son que no incluya nuestra variable que queremos medir. En este caso nos dicen que lo que queremos medir es la frecuencia. Entonces la frecuencia no la vamos a meter a nuestra base. Se necesita también que la base contenga todas las dimensiones del problema. O sea, yo no podría haber puesto H, B y D acá, porque no hubiera tenido ninguna con masa, porque D era una longitud. ¿Cierto? Entonces necesitaba incluir o la densidad o la viscosidad, porque son los únicos que incluyen la masa en sus dimensiones. Y también necesitaba incluir la velocidad porque necesitaba el tiempo y no podía incluir la frecuencia. Entonces esas son 2 condiciones importantes. Y por último, necesito que mis variables sean linealmente independientes, o sea, las variables de la base. ¿Qué significa eso? Que yo con ninguna combinación de estas 3 puedo llegar a un número adimensional. No hay ninguna forma que yo combinando estas 3, multiplicando, dividiendo, lo que sea, logre que se me simplifiquen todas las dimensiones. Esas son las 3 condiciones claves para encontrar una base. ¿Y qué vamos a hacer con la base? Vamos a decir, nuestro número adimensional pi sub 0, que va a ser nuestro primer número adimensional o grupo adimensional, va a ser una multiplicación de la frecuencia en este caso, solamente porque lo que vamos a hacer es tenemos nuestra base que son estas 3, y vamos a hacer el mismo procedimiento para la frecuencia, para el ancho y para la viscosidad. En este caso, para la frecuencia, vamos a decir que nuestro número adimensional va a ser la frecuencia por el h elevado a alfa, b elevado a beta y rho elevado a gamma. Y lo que necesitamos hacer es encontrar alfa, beta y gamma. Si llevamos esto a las dimensiones, nos va a quedar la dimensión de f era t a la menos 1, la dimensión de h era L, y como está elevado a alfa, le ponemos el alfa. La dimensión de b era L partido por tiempo, y como está elevado a beta, queda toda la dimensión elevada a beta. Y lo mismo para la densidad. Y tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que todo
se me simplifique y quede adimensional. Puedo, a partir de esta ecuación, generar 3 ecuaciones que son para cada caso. Lo que estoy haciendo es tomar los exponentes, en este caso de t, tengo un -1, lo pongo acá. Y acá tengo -1 por beta, lo pongo menos beta. Y todos los exponentes me tienen que dar 0. Porque al final, lo que yo quiero es que t me quede, al sumar todos los exponentes de acá, me quede elevado a 0 para que se me simplifiquen todos y me quede un 1 al final. Entonces, vamos a construir nuestra ecuación para t, nuestra ecuación para L, con la misma lógica, y la ecuación para M. Y vamos a poder, de aquí se despeja el tiro que gamma vale 0, beta vale -1 y alfa vale 1. Esto es solamente desde esta ecuación. Vamos a sacar estos 3 valores. ¿Qué significan estos 3 valores? Que sabemos que el alfa estaba asociado al H, el beta estaba asociado al B y el gamma estaba asociado a ρ. Entonces, evaluando esto, en esta expresión vamos a tener nuestro primer número adimensional, que va a ser la frecuencia por H partido en B. Si yo tomo esto y veo la dimensión de este grupo, me va a quedar que se me simplifican efectivamente todas las dimensiones. Ahora procedemos a hacer el mismo proceso, pero para D. Entonces, donde teníamos una F, que era la frecuencia, vamos a tener el diámetro ahora, perdón, el ancho. La ecuación de aquí hacia adelante va a ser siempre la misma, solamente me va a cambiar el primer término que está multiplicando dependiendo de la variable que yo le esté agregando. Nuestras ecuaciones van a ser muy parecidas, solamente que vamos a tener, antes acá teníamos un -1, ahora acá tenemos un 1 que no estaba. Resolvemos las ecuaciones y nos va a quedar simplemente alfa igual a -1. ¿Qué significa eso? Que nuestro segundo número dimensional va a ser d partido en h. Algo que no sé si lo mencioné antes, así que mejor lo dejo claro al tiro. La base tiene que tener la misma cantidad de variables que la cantidad de dimensiones que tenemos. En este caso teníamos masa, longitud y tiempo. Entonces nuestra base tendría que tener 3 variables. Por eso usamos h, b y ρ. No estoy seguro si lo mencioné antes, así que para que quede bien claro. Bueno, sabemos que necesitábamos 3 números adimensionales también, porque era el 6 menos 3 que dijimos antes. Entonces, nos va a faltar hacer una vez más el proceso para nuestra variable mu, la viscosidad. El procedimiento es de nuevo el mismo, solo que de aquí hacia adelante se mantiene, y acá le ponemos las dimensiones de la viscosidad. Queda nuestra ecuación, nuestras 3 ecuaciones que podemos resolver, y nos queda esto. Pero Se traduce... en el chat que ¿Sí? puedes repetir lo último de las variables. Sí, de la base era que Sí. me voy a devolver, que sí, quedó como aparte porque se me olvidó mencionarlo antes. En este paso, cuando tenemos que definir una base, las condiciones que tiene que cumplir son las que mencioné antes, que no puede estar la variable que nos interesa medir, no pueden simplificarse entre ellas todas las dimensiones, o sea que tienen que ser linealmente independientes. Bueno, tienen que ser 3 en este caso, porque si nos vamos acá, dijimos que teníamos 6 variables y 3 dimensiones. Entonces, estas 3 dimensiones, que son el tiempo, la longitud y la masa, me indican que tengo que tener 3 variables en la base. Sí, espero que haya quedado un poquito más claro. Voy a seguir porque me quedan 8 minutos y quedan problemas todavía, se quedan ejercicios. Bien, entonces despejamos estas 3 ecuaciones y nos dan los 3 exponentes, y esto se traduce en el tercer número dimensional que nos faltaba, ¿cierto? Que hace nuestra viscosidad partido por h, b y ρ. Acá, ya teniendo los grupos dimensionales definidos, podemos ver algunas cosas. Este número dimensional es el número de Reynolds, que aparece mucho en fluidos siempre que aparezca una viscosidad. Es muy probable que aparezca Reynolds,
y es una viscosidad partido por velocidad, por una longitud y por la densidad. Reynolds creo que es al revés, de hecho, como dividir, es este dividido por la viscosidad, pero en la práctica da lo mismo. Si lo pongo para un lado o para el otro, es exactamente lo mismo. Y este es el número de Strouhal, creo que se llama, que también tiene algunas aplicaciones en el área. Entonces, lo que nos pedían era simplemente definir estos tres grupos adimensionales. ¿Y qué logramos con esto? Si nosotros hiciéramos experimentos, podríamos decir que pi0 va a ser una función de pi1 y de pi2. ¿Y qué significa esto? Que al hacer experimentos yo puedo tomar mediciones mucho más simples, donde voy a tener dos parámetros que me definen uno, en vez de tener la frecuencia que yo quería medir y 5 otras variables que la afectan. Esa es la gran gracia del análisis dimensional, como reducir la cantidad de cosas que yo necesito medir y estar atento. ¿Sí, Matías? Pero podríamos haber elegido cualquier variable para que dependiera de la otra. Por ejemplo, pi1 que dependa de Sí. pi0 y Acá solo dije esto porque lo que me importaba era la frecuencia. La frecuencia era lo que nos decían que queríamos medir. Ah, ya. Va a ser útil dejar nuestra variable de interés en el pi0. O sea, afuera en el fondo, da lo mismo el orden. Si yo lo hubiera dejado en pi1, podría ponerle pi1 igual pi0, pi2. Pero esa es la gracia. Bien. Entonces, nos dicen, ahora ya pasamos a la parte que es de modelo versus prototipo y escalas. Nos dicen que nuestro modelo tiene semejanza geométrica, con escala de 1/7. ¿Qué significa que tenga escala de 1/7? Que todo lo que sea longitud va a estar en relación de 1:7 entre el modelo y el prototipo. Nosotros sabemos que nuestra medida D y nuestra medida H son longitudes. Entonces, a partir de las medidas del prototipo, que eran conocidas, podemos sacar las dimensiones del modelo. Del enunciado sacamos que eran 2,5 y 10 metros. Entonces, podemos simplemente, multiplicando por 1/7, calcular las medidas del modelo, que van a ser 0,35 metros y 1,4 metros. Insisto, esto es simplemente es como la escala de los mapas. Se multiplica la distancia por la escala y se obtiene la del modelo en este caso. Esa es la escala geométrica. Si me dicen en la pregunta C que tiene semejanza total, lo que significa es que para cualquier número adimensional de los que calculamos recién, se va a cumplir que el número adimensional en el modelo es igual al número adimensional en el prototipo, numéricamente al evaluar, ¿cierto? Entonces, si lo aplicamos a Reynolds, porque lo que me piden es la velocidad. Yo sé que Reynolds incluye la velocidad y tenemos viscosidades conocidas. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos trabajando con agua y con aire. Tenemos densidades que también son conocidas por lo mismo, y tenemos el H que también lo conocemos porque lo calculamos recién. Entonces, sí. Y la velocidad del prototipo, si no me equivoco, también la conocemos. Entonces podemos calcular la del modelo simplemente evaluando. Acá tenemos la viscosidad y la densidad del aire y del agua, que simplemente son datos que pueden sacar del libro o Google o de donde sea. Y la única incógnita que nos queda va a ser la velocidad del modelo, gracias a que se cumple esta condición de semejanza total. Simplemente se evalúa y se despeja, y nos va a quedar 6,83 metros partido por segundo. Luego, nos piden determinar la frecuencia a partir de la frecuencia del modelo. ¿Sí? Sabemos que tenemos semejanza total. Entonces, vamos a aplicar de nuevo el mismo procedimiento, pero para el primer número dimensional, que es donde teníamos la frecuencia. Conocemos la del modelo, conocemos las velocidades porque recién la calculamos y conocemos las h.
Despejando, nos va a quedar eso, y nos va a quedar una frecuencia del prototipo de 14,22 Hz. De nuevo, solamente evaluando con valores que hemos calculado o que conocemos por enunciado. Finalmente, nos piden encontrar, con toda la información que tenemos, la escala de tiempo. La escala de tiempo va a ser el tiempo medido en el modelo partido por el tiempo medido en el prototipo. ¿Qué pasa si yo les digo la frecuencia del prototipo partido en la frecuencia del modelo? Nosotros sabemos que las unidades, o sea, la dimensión de la frecuencia es tiempo elevado a menos 1. Entonces nos va a quedar que el tiempo del prototipo elevado a menos 1 partido por tiempo del modelo elevado a menos 1 va a ser tiempo del modelo partido en tiempo del prototipo. Entonces, esta fracción me va a dar la escala de tiempo. Y va a ser, en este caso, simplemente evaluando con los 14 y los 49 que decían en el enunciado, nos va a quedar 0,28. Va a ser nuestra escala de tiempo. Otra forma de haberlo hecho hubiera sido a partir de la velocidad, porque conocíamos las dos velocidades. Ya calculamos la del modelo y teníamos la del prototipo, si no me equivoco. Y sabemos que la escala de velocidad va a ser la escala de tiempo partido en la escala de tiempo, o sea, la escala de longitud partido en la escala de tiempo. La de longitud conocemos que es un séptimo, la de tiempo es la que queríamos conocer, y conocemos las dos velocidades. Entonces, a partir de esta ecuación, podíamos haber despejado la escala de tiempo, y nos da exactamente el mismo resultado. Esta parte de la escala a veces es un poco enredada, pero es más que nada ser ordenado y saber qué significa que sea semejanza total, qué significa que sea semejanza geométrica, y resolver cada caso sin desordenarse, sin perderse. Bueno, Una pregunta, ¿el EL sí, era la escala de longitud, Ah, ya, que es la misma la de que la era un geométrica. séptimo, que me la Ah, ya. decían de la semejanza geométrica. Bien, estamos en la hora, no sé si hay alguna otra pregunta, bienvenida a hacerla, yo me puedo quedar un ratito, pero si hay gente que tiene compromiso, vayan nomás. Están todos invitados a responder la evaluación de la ayudantía que está en el enunciado, es un form cortito, se acepta cualquier comentario, y bueno, si quedan dudas, pueden hacerlas con confianza. Puede ser de la materia, de la ayudantía de este último ejercicio que pasamos un poco rápido, como quieran. Eh, en el caso de que no nos digan que hay semejanza total, ¿podríamos resolverlo? O, No, a priori no podríais decir que se cumplen estas igualdades. o sea que siempre, si es que nos piden aplicarlo para descubrir otro valor, vamos a tener que asumir la semejanza total. O sea, es que en general es difícil asumir semejanza total si no te la dicen. Te tendrían que haber dado alguna otra escala o necesitáis más información. No, con Ah, ya, semejanza geométrica no te alcanza para llegar a calcular la frecuencia del prototipo a partir del modelo. ya. Ah, vale, gracias. Como que necesitáis un poco más de información. Tal vez si te hubieran dado alguna de las otras escalas, podría haber deducido que había semejanza total. Pero así solamente con la geométrica no alcanzaba. Bien. ¿Alguna otra consulta? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta corta? Sí, Que no claro. me quedó claro cuál fue el criterio para determinar las bases, como Ya, las sí, variables bases. ya. Nosotros teníamos todas estas variables, ¿cierto? El problema nos pide, en el fondo, que lo que queremos encontrar es la frecuencia. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia, en el fondo, es nuestra variable dependiente, por así decirlo. Es lo que nosotros queremos sacar del experimento. Entonces, no me sirve meterlo en la base, porque la base, si te fijáis, al calcularle los números adimensionales, la, los-
las variables que están en la base se repiten todo el rato. Tengo la h, la h, la h, tengo la velocidad y la velocidad. Entonces, si yo lo que quiero es sacar la frecuencia, no me sirve que la frecuencia esté apareciendo en todos los números adimensionales, porque yo lo que quiero es poder despejarla aquí. Por eso, la variable dependiente, con la que yo quiero medir, no se mete nunca en la base. Otro criterio, necesitamos que siempre en la base estén incluidas las 3 dimensiones en este caso. Yo no podría haber hecho una base con solamente la velocidad, el largo y el ancho. ¿Por qué? Porque tengo longitud, acá me va a aparecer el tiempo, pero yo necesito también tener un término que incluya la masa. Si no incluyo ni la densidad ni la viscosidad, no voy a tener la masa en mi base. Entonces no va a ser una base completa. Otro criterio es que necesita ser linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tomar 2 de mis componentes de la base, multiplicarlos o elevarlo al cuadrado o lo que sea, y que ese número me quede adimensional. Por ejemplo, yo no podría incluir el ancho y el largo en mi base, porque si yo tomo D y lo divido por H, me queda adimensional. Y el último criterio es... bueno, tienen que ser 3, como dije, porque tenemos 3 dimensiones en este caso. Y como dije, tienen que incluirse todas y tienen que ser linealmente independientes. Eso era. No sé si... Bacán, gracias. ¿Sí? Perfecto. Sí, Ya, gracias. dale. Y al final hay que entender un poco que la base van a ser las variables que me van a aparecer en todos los números dimensionales. Entonces, de ahí sale que no me sirve meter la que yo quiero conocer y que siempre es típico que aparezca la densidad, que aparezca la viscosidad y eso. Tengo que ir cachando como dónde me pueden aparecer los números dimensionales típicos, que está Flood, está Reynolds, hay varios que aparecen siempre y al final como que ir buscándolos te simplifica un poco el proceso acá de las ecuaciones, como que uno puede como saber lo que espera. Bien, ¿alguna otra consulta antes de cerrar? Ya pues, estaríamos listos entonces. A Pedro.